7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, se encuentra en nuestros estudios el economista Carlos de la Torre, analista económico, exministro de Finanzas, conocedor de la materia. Como está, economista, qué gusto tenerle acá en vivo y en directo. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno ayer lanzó, digo yo, un globo de ensayo, primero anunciando textualmente que el IVA se iba a incrementar directamente al 15%, como es la facultad del presidente de la República, tras este allanamiento tácito en la Asamblea y el veto que luego él envió. Y luego, en horas de la tarde, después de que también el secretario de Comunicación dijera que se va a incrementar al 15%, hubo la rectificación y ahora aseguran que va a ser el 13%. Pero está ya listo el informe del Ministerio de Finanzas, el único documento que necesita el presidente para en cualquier momento que él lo considere así, subirnos el IVA al 15%. ¿Qué consecuencias deja este manejo, esta especie de conejillo de indias, de globo de ensayo que se lanzó ayer respecto al IVA? Hubo ya especulación. ¿Qué consecuencias deja y cuánto le va a dejar al Estado la recaudación de un punto más, al menos de lo que se sabe hasta el momento, del 13% del IVA? Buenos días, Licenia, Alexis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, la estrategia política desde el principio estuvo planteada en que el fin último sea elevar al 15% el IVA, pero utilizando el comodín del punto porcentual al 13% y de ahí la discrecionalidad del presidente, que está solamente sujeta a un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, que sabemos que ese dictamen inclusive puede estar ya redactado este mismo momento. Pero esa estrategia quizás debió mantenerse desde la perspectiva comunicacional, aun cuando exista cierta ya previsión de que va a ser el 15%, porque no solo es el impacto del IVA en sí mismo el que nos va a golpear en los precios generales de la economía, es decir, va a haber un impacto inflacionario directo por el IVA, pero lo que se está generando en este momento es ya un impacto en los precios por especulación, porque siempre que se generan estos mecanismos que afectan los precios en una economía, evidentemente quienes pueden adelantarse a este impacto, en algunos casos por mantener su propio poder adquisitivo, en el caso de los comerciantes que compran y venden, y en el caso de otros actores hasta por un simple afán de especulativo. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Un golpe ya a la economía popular antes de que este sea generado directamente por el incremento del impuesto. Qué gusto tenerle acá, economista, buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son ese tipo de productos o servicios que ya han empezado a experimentar este fenómeno inflacionario una vez que se aprobó la ley urgente y que en los próximos días o semanas entrará en vigencia? ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, usted ya ha notado que empiezan a generar cambios en sus valores, etcétera? Bueno, básicamente es en todo espacio, en todo sector que se va a ir percibiendo ya este efecto de forma inmediata, y quizás podríamos decir que solo poco anticipándose a otros sectores será el gran sector del comercio. Es decir, el sector productivo todavía podría sostener algunos de los precios, pero el sector comercial, que simplemente, como indicaba, compra y luego vende, puede aplicar el incremento a esos precios, pero como todo lo que se produce a la final se comercializa, es decir, dentro de la cadena comercialización, vamos a ver efectivamente que se va a sentir este impacto, y lo más grave es que va a ser en productos de primera necesidad, los famosos de la canasta básica, que supuestamente no exactamente, que supuestamente no pagan IVA, pero la cadena que está detrás y el transporte van a evidenciar un efecto especulativo, y luego el del impuesto efectivo ya se va a empezar a sentir en las próximas semanas en general en la economía, este golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Me imagino la locura en quienes manejan la contabilidad buscando hacer facturas electrónicas
para grabar con el 15 o el 13, sin saber si ponerle el 15 o ponerle el 13%. El hecho, economista Latorre, el hecho de que el ministro Vega haya dicho que en la proforma presupuestaria para el 2024, que consta de 35.536 millones de dólares, no esté contemplado el incremento al IVA, ¿qué significa? El momento en que se decida subirle del 13 al 15 y esos ingresos no estén previstos en la proforma presupuestaria, ¿qué significa? ¿Qué uso se le va a dar a esos recursos que no están contemplados en la reforma, en la proforma? Bueno, bajo el supuesto, eso aclaro, de que el presupuesto esté bien hecho, que es donde yo tengo una preocupación, porque es un presupuesto de 4.000 millones de dólares adicionales al del año anterior, al último de Lasso, que no pudo cumplirse. Entonces, ¿qué quiere decir? Más gasto que del otro lado tiene que reflejarse con más ingresos que no necesariamente van a existir. Entonces, en definitiva, estos ingresos adicionales no considerados lo que vendrán es a paliar en alguna medida ese desfase que puede haber entre ingresos y gastos. Si es que estuviese bien hecho, como digo, lo que esto implicaría es una reducción del déficit fiscal, que está planteado en 4.808 millones de dólares, que es el doble de lo que planteó Lasso. Pero ¿cuál es la preocupación? Que es lo que yo indico. En el caso del presupuesto de Lasso se sobreestimaron ingresos y se subestimaron gastos. Entonces, en gran medida, la falta de ejecución no fue por un tema de gestión, sino que simplemente al no existir los recursos no se ejecutan. Entonces, un síntoma muy grave de que el presupuesto estuvo mal hecho es que no se ejecutó adecuadamente, y con un presupuesto mayor y que implica un endeudamiento sustancialmente superior al del presupuesto anterior. Ahora el endeudamiento bruto, es decir, toda la deuda, porque parte también se utiliza para pagar deuda, es de 10.000 millones de dólares, y se espera que de esos 10.000 millones de dólares de deuda, 6.000 van a ser deuda interna, es decir, meterle la mano al IES otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta necesidad tan abundante de recursos presupuestados puede que no se ejecuten en la realidad, y los ingresos adicionales, que en este caso no superarían los 1.200 millones de dólares por el IVA a lo largo del año. Por un punto del IVA. Al 15%. El 15. Le comento, más o menos se establece que son 500 millones de dólares por cada punto porcentual cuando la economía crece adecuadamente, cuando tenemos tasas de crecimiento superiores a un 2%. ¿Y si se contrae la economía? No se recauda ni siquiera una fracción de eso. Porque eso prevén algunos especialistas en la materia, ¿no? De que como te van a incrementar el IVA, va a subir el precio de las cosas, vas a dejar de consumir. Exactamente, y eso ya es un hecho en la economía ecuatoriana. Ya para el tercer trimestre del 2023, según las cifras del Banco Central, que estas no son tan actualizadas, ya indica que hay una caída del consumo. Entonces, teniendo en cuenta un 0.8% de crecimiento del PIB, que ya es casi cero, se planea recaudar cerca de 1.200 millones, no los 1.500, que sería una situación normal. Pero como bien indica Alexis, si es que la economía no crece o cae, el PIB cae, entonces esa recaudación puede ser menor todavía, y no solo esa recaudación, sino de los otros 12 puntos del IVA por la caída en ventas, y al final del periodo, ¿qué es lo que pasa? Si las empresas venden menos, tienen menos utilidades y algunas quebrarán, entonces el impuesto de la renta también podría verse afectado. Ahora, economista, yo en el comentario también abordaba ligeramente, obviamente no es mi especialidad la economía, ligeramente el contenido de esta proforma, en la que se plantea un incremento en, usted nos decía, del 15% en relación a la del año anterior, 4.661 millones de dólares en total. Y uno de los rubros más altos que incrementa el presupuesto es el de seguridad, con 214 millones de extras. Y yo mencionaba un dato que siempre nos daba vueltas en la cabeza al cierre del año pasado y al final del gobierno de Lasso, que era ese ni casi 10% de ejecución de presupuesto en el Ministerio del Interior. Entonces, uno ahí entendía, digamos, viéndolo superficialmente por fuera de las cosas, porque tampoco es que sé cómo es que funciona el Ministerio del Interior y sus finanzas, pero ¿por qué los policías tenían que empujar patrulleros? ¿Por qué las UPC se caían a pedazos? ¿Por qué los policías no tenían chalecos, no tenían armas, no tenían municiones? ¿Por qué las cárceles habían pasado a ser gobernadas casi administradas por la delincuencia? Porque había gobiernos que simplemente no ejecutaban presupuestos. Entonces,
si además la policía y el ejército tenían sus presupuestos ahí al día y sus dineros al día, ¿en qué invertían la plata? Y si se justifica o no un incremento de 214 millones de dólares por fuera de esta emergencia, guerra, conflicto interno, como sea que le llamemos. Ya, bueno, ahí está el problema justamente en que no existieron los recursos en el presupuesto anterior. ¿Por qué? Porque los datos que estamos en este momento analizando son datos de asignaciones, que es simplemente anotar un número en un papel y establecer un compromiso de que esos recursos son los que se entregarían a la seguridad, y lo mismo sucedió en el último presupuesto de Lasso. Existía un valor que era lo que se supone que se entregaría para la seguridad. No es dinero contante y sonante que está en la caja fiscal. Exactamente. Entonces, sí, conforme va pasando el periodo fiscal y no existen los recursos en caja y no existen ni siquiera ingresos que puedan cubrir esos gastos, simplemente no se ejecutan y a la larga, como decía, queda siendo simplemente un numerito en el papel. O sea, no se ha ejecutado porque no había plata. Exactamente, es una de las razones fundamentales. También hubo un problema de gestión, pero en gran medida es porque no hubo plata. Ahora, las asignaciones que se prevé nominalmente, como usted dice, la intención de asignar a los sectores, por ejemplo, en la salud, 4.491 millones. Para educación, 4.641 millones. Y según las autoridades económicas y el propio presidente, estas asignaciones, tanto a salud como a educación, están contemplándose el incremento del 0,5% del Producto Interno Bruto, cumpliendo así con lo que dispone la Constitución. Dice además que se destinarán 1.295 millones para bonos sociales y 3.082 millones para entidades de la seguridad social, que comprenden IES, ISFA e ISPOL. Igual, nuevamente, asignaciones, buenas intenciones. Exactamente, y ahora tendríamos que ver también cuánto fue la ejecución en esos sectores en el año anterior, y sobre esa base tener también una perspectiva de cuál es la real posibilidad de ejecutar este año. O sea, lo óptimo es que se ejecute casi el 100%, teniendo en cuenta que llegar al valor del 100% es casi imposible, pero mientras más se acerque, mejor. Pero si hablamos de una ejecución general del presupuesto general del Estado del año 2023, que no llega ni al 60%, y en algunos sectores bastante menos, entonces, ¿qué es lo que nos dice una proforma que está elevada en 4.000 y pico millones de dólares adicionales? ¿Será que van a existir esos recursos? Y como indiqué anteriormente, en gran medida los recursos para financiar ese gasto van a ser de deuda. ¿Será que se podrá acceder a esos recursos? Un problema que tuvo el gobierno anterior fue efectivamente ese. La parte de deuda a la que accedieron y parcialmente fue con el IES, pero lo que es deuda externa prácticamente fue cero. En este caso se prevé una deuda externa adicional de cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Será que vamos a tener acceso al financiamiento externo en esa proporción? ¿Qué pasa con áreas que yo sigo insistiendo? A mí me preocupa mucho esta corriente de tenernos hablando solo de seguridad, como que si el gobierno fuese solo el Ministerio de Defensa y el de Interior, economista. ¿Qué pasa con educación y salud? Dos rubros que fueron olvidados por los gobiernos anteriores, por el de Moreno, por el de Lasso, obviamente, que la educación le importaba un bledo. ¿Y qué pasa ahora con el gobierno de Noboa? Bueno, aquí hay un detalle también importante que tenemos que nosotros entender, que hay que separar lo que es el gasto permanente, es decir, lo que son los salarios de los maestros, de los del personal médico, incluso en la seguridad, los sueldos y salarios de policías y militares, de lo que es la inversión también en estos sectores, que eso también tiene que tenerse en cuenta. Y aquí viene otro detalle. Quizás las cifras de las que estamos hablando están orientadas exclusivamente a lo que es mantener el gasto permanente de estos sectores, que además ya se genera un primer nivel de déficit de cerca de 600 millones de dólares entre lo que es gasto permanente e ingreso permanente, lo cual no debería existir por una definición constitucional, pero que, como se declaró en el 2021, que era una situación de excepción, educación y salud, ya se genera un déficit en ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa con la inversión en estos sectores? Porque el rubro de inversión pública, en lo que está establecido en el
plan de inversiones es de apenas 1.700 millones de dólares y eso tendría que distribuirse en absolutamente todos los sectores. Es decir, y esa cifra incluye la supuesta construcción de 2 megacárceles que anunció el presidente de la República. Exactamente, y ahí es donde debería estar también la construcción de escuelas y la construcción de hospitales, que es lo que realmente importa en términos de ir ampliando la cobertura de salud y educación. Ahora, con este presupuesto desfinanciado, economista de la Torre, ¿cómo se entiende que el gobierno asegure que no se contempla financiamiento del Fondo Monetario Internacional ni recorte de subsidios en la proforma del 2024? Al menos así lo dijo ayer el viceministro de Economía. Ahí, bueno, en el caso del financiamiento externo, difícil pensar en qué alternativas están ya definidas, porque aquí también hay algo que es fundamental. El financiamiento tiene que planificarse, pero no solo al centavo en términos de dinero, sino que tiene que planificarse desde una base temporal. ¿Cuándo se va a requerir ya disponer de esos recursos para no tener problemas en caja y no tener el problema de la subejecución y asegurar que esos recursos van a llegar oportunamente? Entonces, eso tiene que estar también establecido en los anexos, con quién van a endeudarse, con cuánto van a endeudarse, y aparte tiene que haber una planificación de en qué momento se va a realizar los trámites para poder acceder a ese financiamiento. Este momento con un riesgo país que también hay aplausos de ciertos sectores porque baja de 2.000 a 1.700 puntos, pero puede estar en 4.000, que nos da exactamente lo mismo. Están prácticamente cerradas las puertas al financiamiento soberano, es decir, a que el Ecuador pueda colocar bonos y conseguir recursos o pueda acceder a préstamos de bancos de inversiones. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos quedan los multilaterales con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza. Entonces, si es que las autoridades indican que no va por ahí, ¿cuál es la alternativa? ¿Será que otra vez vamos a las preventas petroleras, que también es una posibilidad, pero puede resultar más onerosa? Entonces, no existe esa claridad, al menos hacia el público, para saber de dónde va a obtenerse los recursos del financiamiento. Ahora, en medio de... Yo recuerdo aquella frase de la tormenta perfecta, ¿no? 2016, cuando lo del terremoto, y años seguido a la caída del precio de los commodities, del petróleo, de los minerales y demás, nos cayó el terremoto de Manaví y Esmeraldas. Ahora, después de 2 gobiernos como el de Moreno y el de Lasso, con un manejo económico irresponsable, con un déficit de más de 4.000 millones de dólares, estamos enfrentando una época invernal que yo no sé a esta hora si es que es fenómeno del Niño, no es fenómeno del Niño, que si se retrasó, que si ya no es, pero es el invierno que solemos enfrentar en esta época con más crudeza. Tenemos al menos 17, 18 provincias que están afectadas, gobiernos locales que no tienen recursos para enfrentar esta emergencia. Y yo veo un gobierno que está ausente, porque no veo al gobierno comunicando sobre la presencia del MIES, del Ministerio de Salud, en el territorio atendiendo las emergencias. ¿Qué va a pasar con las provincias que están ahora mismo con el agua hasta el cuello, economista, y un gobierno que se desentiende de ese tipo de obligaciones? Bueno, la respuesta es bien difícil y quizás puede ser que no haya los recursos ni siquiera un mínimo para poder atender estas necesidades, porque comparativamente con esa tormenta perfecta del año 2016 que se complementó con la caída de los precios del petróleo desde el 2014, para empezar, el país disponía de lo que se llama espacio fiscal, es decir, la condición de la economía nacional y de su manejo nos dejó abiertas las puertas para financiamiento internacional, además que disponíamos de instrumentos de financiamiento interno desde el Banco Central del Ecuador, que fueron satanizados estos mecanismos a título de que se estaban utilizando las reservas monetarias internacionales, cuando no se utilizaban ni siquiera las reservas internacionales y existía esta posibilidad de financiamiento interno, que todos los libros de economía privilegian el financiamiento interno de los déficits fiscales versus el financiamiento externo, pero esto se eliminó en el año 2018, así que sin esa posibilidad y sin ese espacio fiscal, que quiere decir la capacidad de endeudamiento, por lo que ya indiqué anteriormente,
es muy difícil que se puedan obtener siquiera los recursos que están en el presupuesto, peor recursos adicionales. Economista de la Torre, ayer el viceministro de Economía decía que están analizando la implementación de un sistema de bandas para los precios de las gasolinas extra y ecopaís, como estuvo vigente hasta el gobierno de Guillermo Lasso, y ya no tanto esta focalización que se había anunciado en un primer instante. ¿Qué significa este sistema de bandas por un lado y qué tan posible es que se pueda obtener, por ejemplo, como también se anunció ayer, que se espera obtener 410 millones de dólares de la renegociación con las telefónicas, 230 millones por ventas de antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y por la monetización de activos, 2.610 millones? Bueno, cuando nos dicen monetización de activos significa privatización. Bueno, y en parte también está indicado que sería venta de infraestructura de CNT, que eso lo que nos dice es que son recursos de una sola vez, se vende y nunca más se va a tener ese activo de parte del Estado. Pero ¿cuál es el problema en definitiva con estos elementos así pequeñitos que tratan de ir sumando, que también están dentro del espacio de una expectativa? ¿Qué es lo que pasó? Asimismo, comparando con el presupuesto de Lasso. ¿Por qué se generó ese desfinanciamiento tan grave? Por ejemplo, ahí se estableció un ingreso justamente por venta de activos de 1.200 millones de dólares. Se había previsto la concesión de Sopladora y se había previsto la venta del Banco del Pacífico, que nunca sucedieron. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de los subsidios? Y de lo de las bandas. Lo de las bandas, ¿qué es lo que significa? Que no es una focalización, sino que se va estableciendo un precio de los combustibles a partir de una fórmula matemática en la que debe estar incluido el precio internacional de los mismos combustibles y sobre eso establecer un techo o un piso respecto de los cuales o dentro de los cuales establece la autoridad correspondiente el valor al que se le vende al público. Entonces, con eso, ¿qué es lo que nos están planteando? Que se va a incrementar en definitiva el precio de los combustibles, pero eso también genera otro problema, que es volver a lo mismo. Estamos afectando al bolsillo de los ecuatorianos y complicando todavía más el consumo. ¿Por qué? Porque el ciudadano común, y no el que utiliza la gasolina súper, sino los que nos movemos con la gasolina extra, que somos el estrato que consume en la economía, ¿ya? Vamos a tener que destinar más recursos para nuestra movilización. ¿Y eso qué es lo que implica? Menos recursos para gastarnos en otro tipo de producción, y eso va a afectar evidentemente a las empresas y a los productores, volviendo a este círculo vicioso de caída del consumo que ya habíamos topado anteriormente. Quizás empezando por el hecho de que va a subir el precio del pasaje, por ejemplo, y después sí, cuando uno vaya a llenar el tanque del auto, primero va a ver si es que puedes llenarlo, ¿no? Y después va a tener que asumir ese costo. Para seguir el hilo con este tema de los subsidios, después quiero volver a lo que le planteaba antes, porque creo que es importantísimo hablar sobre lo que está sucediendo en las provincias del país que son afectadas por el tema invernal y la falta de recursos. Hay que recordar que el gobierno tiene una deuda que supera los 1.000 millones de dólares con municipios y con prefecturas. Pero para no perder el hilo sobre el tema de los subsidios, es un tema que se ha manejado ideológicamente y políticamente producto de una manipulación realmente grosera, economista. Cuando acá se planteó el cambio de la matriz energética, se empezó a debatir sobre la necesidad de revisar justamente el subsidio al gas, por ejemplo, y empezar a migrar al uso de las cocinas de inducción. Una campaña mediática, un lobby increíble que hicieron en contra de todo de todo ese proyecto de cambio de la matriz energética. Pero finalmente, desde su visión, más allá de que nos va a terminar golpeando el bolsillo de los ecuatorianos y demás, es necesario empezar ya a debatir seriamente, pero sin sesgos ideológicos, la necesidad de, por lo menos, focalizar los subsidios a la gasolina, al diésel, al gas. Efectivamente, y cabe anotar un elemento respecto de esto. El tema de la focalización ya se lo estuvo conversando y con mucha seriedad dentro del gobierno cuando yo fui parte de hace cerca de 6 años. Y por presiones de determinados sectores no se apuntó a la focalización porque lo que se quería era la eliminación completa de los subsidios para dar espacio
tanto para la concesión de las refinerías ecuatorianas a privados para que puedan cobrar el precio internacional localmente y tener una ganancia, y para abrir a importadores privados la importación de los combustibles, y claro, ya sin subsidio eso también se vuelve un negocio, y de hecho Moreno avanzó en ese sentido y Lazo también, y solo se detuvieron por el paro que se dio en el año 2022. Pero ¿qué es lo que sucede? La discusión tiene que mantenerse y tiene que ampliarse y no tiene que reducirse a la perspectiva netamente contable. ¿Por qué razón? Ya. Si bien ya es necesario una focalización, hay que tener muchísimo cuidado, particularmente con el subsidio al diésel. ¿Por qué razón? Porque ese subsidio es el que permite que nuestras exportaciones todavía puedan sostener algún nivel de competitividad a nivel externo, ya que al disponer del dólar nosotros no podemos devaluar la moneda, pero nuestros competidores en Europa, en la misma Rusia, Colombia, Perú, los centroamericanos, ellos cuando tienen cualquier circunstancia, cualquier problema, exactamente, devalúan su moneda y ya logran equilibrar su sector externo. El Ecuador no tiene esa posibilidad, y esto técnicamente se llama devaluación fiscal, cuando los recursos vienen en este caso de la caja fiscal, pero permiten sostener el sector externo, que es definitivamente el que nos da de comer como país. Ahora, quiero volver al tema de las deudas con los GAD. Una de las posibilidades que ha planteado Finanzas, y creo que algunas provincias han asumido ya, eso es el pago de la deuda que tiene el gobierno central a través de bonos. Enfrentar una situación como la que estamos viviendo ahora mismo en provincias como Guayas, Los Ríos, Bolívar, Esmeraldas, por efecto del invierno, sin recursos. ¿Qué les toca hacer a los municipios, a las prefecturas? ¿Qué es lo que responsablemente debería hacer este momento el ministro de Finanzas? La utilización de bonos es un recurso que, bien manejado, es totalmente viable y puede resolver, no totalmente, pero en buena medida, el problema de liquidez de la caja fiscal. Y hay varias posibilidades con las que se puede utilizar los bonos. En algún momento, ya cuando yo fui parte también de la dirección económica de este país, se utilizaron los bonos, justo en los momentos de la tormenta perfecta, y se utilizaron de diversas maneras. Inclusive se acudió a utilizar bonos del Banco Central, los famosos títulos del Banco Central, los TBCs, y esto operó en conjunto con el Ministerio de Finanzas, y se logró, por ejemplo, en el año 2016 poder cubrir la devolución del IVA a los municipios, y con esos bonos ellos también podían pagar a sus proveedores, y ellos a su vez podían pagarle al SRI sus compromisos tributarios. Entonces, a través de la generación de arquitecturas de pagos a través de bonos bien calculadas, en buena medida se puede ayudar al problema de liquidez, como digo, con la utilización de bonos, y es una salida cuando no hay otra. Economista de la Torre, se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero hacerle rápidamente una pregunta, la última, y espero también una respuesta rápida, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado en espera. Ayer el ministro de Turismo anunció que se va a presentar una nueva ley para fomentar el turismo, y esa va a ser la quinta ley económica urgente que presentará el presidente Daniel Noboa. El ministro Daniel Solsen anunció que uno de los artículos de la normativa que se enviará a la Asamblea es eliminar impuestos a los promotores de eventos como conciertos y tipo eventos artísticos, con el objetivo de que traigan al país grandes artistas. El ministro de Turismo, que viene del gobierno de Guillermo Lasso, que impuso impuestos a este sector de los promotores artísticos. 12%. Ajá. A nosotros nos están aumentando un impuesto. ¿Cómo es que a estos sectores se les está sugiriendo eliminarles impuestos? Y cómo la eliminación de impuestos para unos sectores sirve, pero para la gran mayoría de los ecuatorianos no sirve. Bueno, en este caso estamos otra vez frente a la rectificadora que venía del gobierno anterior. Recordemos que fue el mismo ministro Olsen que estuvo en esa cartera de Estado cuando en el gobierno de Lasso nos pusieron los impuestos a los espectáculos y otros eventos que antes no tenían este impuesto, igual como fue la famosa ley esta con la que nos eliminaron la deducción del impuesto a la renta a las personas naturales, y después el propio gobierno de Lasso, por cuestiones políticas, tuvo que recular. Entonces es evidente que hay una presión de ciertos sectores que vieron afectada su economía, y que ahora, a título de fortalecer al turismo, van a construir el relato como que es la salvación, cuando esta misma administración, en el caso del turismo, nos generó ese impuesto.
Yo estoy convencido, economista, de que ellos están convencidos de que los ecuatorianos somos idiotas. El caso de Olsen es un ejemplo más, porque subieron los impuestos de los espectáculos públicos y eso hizo que se encarezca y mucho la entrada a un concierto, a una obra de teatro, a un partido de fútbol, a los cuales, digamos, mucha gente seguramente se habrá privado de asistir porque subió el precio de la entrada. 12% de impuesto a una entrada a un concierto. Y ahora el ministro sale como el gran salvador a decir que él va a proponer que se le bajen los impuestos a estos espectáculos públicos cuando él fue parte del gobierno que lo incrementó. Como, ¿en serio creen los señores como Olsen que los ecuatorianos somos idiotas? Ya, y el mismo ministro que le quitó los impuestos para que la gente pueda viajar a Miami pagando menos por el boleto aéreo y beneficiarnos todos los ecuatorianos. Y consiga un viaje usted de aquí a Cuenca o de aquí a Guayaquil a ver cuánto le cuesta, de hoy para mañana, economista. Exactamente, porque tampoco ya existe la competencia estatal de la TAME que le terminaron monopolizando generando un monopolio, un oligopolio entre los privados. Así es. Cosas de este país. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy gentil. Amable. Muchas gracias también. Gracias, el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, que ha estado con nosotros, 8:19. No se vayan, regresamos para conversar sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal.